yo quiero darles como el enfoque de lo que vamos a hacer ahorita en esta clase de la Tribu School. Entonces, aquí en Primera de Timoteo, capítulo 4, habla Timoteo, el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y lo exhorta. Timoteo era un hijo de la promesa. Nosotros ya sabemos que una vez Dios nos marque, no hay forma de escaparnos del llamado, ¿no? Ya eso ya lo sabemos, historias hemos visto muchas, por ejemplo la de Jonás. Entonces, el apóstol Pablo aquí le da un claro ejemplo a Timoteo acerca de la juventud, pero específicamente se estaba dirigiendo a Timoteo hacia la pureza, Entonces, hoy en día tenemos demasiado desorden en las iglesias. Anteriormente las prostitutas se hacían en las calles para que cuando la gente fuera pasando hacia el templo, las prostitutas pudieran seducir a los participantes, a los congregantes y desenfocarlos. Hoy en día esa prostitución está dentro de las congregaciones, y no directamente que sea una prostitución que se venda, no, sino que es una prostitución de doctrina, una prostitución de inmoralidad, una prostitución de muchas cosas que no se toman en cuenta doctrinalmente, y lo que hace es que se enferma la congregación, se enferma el cuerpo de Cristo. Entonces, aquí Timoteo le está haciendo un llamado. Aquí el apóstol Pablo le hace un llamado a Timoteo en 1 Timoteo 4, entre el versículo 12 al versículo 16. Entonces, Pablo le escribe a Timoteo, que es un joven líder, que es desafiado a vivir en rectitud, lo está desafiando a pesar de su edad. Por ejemplo, hoy en día los jóvenes se enfrentan a una cultura cargada de inmoralidad, específicamente en la parte sexual, que era lo que les decía ahorita. Entonces, esta carta no es una reprensión moralista como tal, sino más bien una reprensión o una exhortación, bajo la gracia, llamándolo a vivir a los jóvenes redimidos y justificados por Cristo, pero viviendo moralmente. Entonces, tengámoslo ahí en 1 Timoteo 4 y vamos a orar para que sea el Espíritu Santo quien nos dé la dirección de esto. ¿Listo? Pueden cerrar ahí sus ojitos. Padre amado, hoy, Señor, te pedimos en tu nombre, Jesús, que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos, precioso Rey, de esta palabra de vida, Señor, palabra eterna, precioso Jesús, la cual nos edifica, Señor, y nos fundamenta, no solo para vivir aquí en la tierra, sino para prepararnos para la eternidad, Señor, que es donde pertenecemos, precioso Jesús. Sabemos que nos mandaste aquí para mostrarnos, Señor, el propósito, y no para andar descarriados, Señor, en otros tipos de fundamentos, sabidurías, conocimientos, sino más bien, Señor, centrándonos en el supremo llamamiento, Padre Celestial, que es tu perfecta voluntad, Señor. Gracias por la vida de cada una de las personas que están aquí, de los oyentes, y te pido que seas tú quien en este momento les muestres al corazón y a su espíritu lo que le quiera revelar, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, mire lo que dice el capítulo 4, 1 Timoteo, en el verso 12. En este capítulo 4 habla de dos cosas. Inicialmente hace una predicción de la apostasía. Hoy en día también vemos mucha apostasía en las organizaciones. Todos sabemos que con un versículo podemos literal crear miles de doctrinas. Hay más de 2000 religiones supuestamente en el mundo, y todas se crean con el fundamento de un solo versículo. Entonces nosotros tenemos que entender muy bien los contextos para no dejarnos engañar, y el apóstol Pablo aquí habla exactamente de la predicción. Él hace una predicción acerca de la doctrina. Y más adelantico, en el capítulo 6, habla del buen ministro de Jesucristo. Entonces, aterricemos al verso 12 para que seamos un poquitico más específicos. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, o sea, el apóstol Pablo le estaba mandando un mensaje antes de que él fuese a encontrarse con Timoteo. Entre tanto que voy, dice:
Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con imposición de manos del presbítero. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todo. Ten cuidado, mire lo que dice, de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. ¿En qué? En la doctrina. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los oyentes. ¿Qué le quería decir aquí a Timoteo? Más que todo, enfoquémonos en el verso 12, en la última frase del verso 12, en la pureza. Y ya vamos a ir desenvolviéndonos un poco en la pureza, pero el primer punto de esto es que no tengas en poco la juventud. El mundo en este momento subestima a los jóvenes, pero Dios llama al contrario a los jóvenes. O sea, hoy en día los jóvenes es que están sintiendo fuertemente el avivamiento. Nosotros le llegamos a un joven, por ejemplo, en la tribu, y el joven le queda mucho más fácil traer a la mamá, al abuelo, al tío, porque los mayores son los que sufren por los jóvenes. Pero cuando un joven se convierte, por eso nosotros tenemos un lenguaje muy tranquilo, muy suave, muy fresco, porque nosotros queremos llegarle a la juventud. Si nosotros sabemos que le llegamos a la juventud, podemos transformar a la familia mucho más fácil. Entonces, Pablo no le dice a Timoteo que espere a ser mayor, sino que le dice que empiece a ser ejemplo desde ahora, en el capítulo 12. Y eso mismo lo podemos ver en 1 Corintios 1:27, que dice que de lo necio y de lo más vil escogió Dios a nosotros para poder avergonzar a los sabios. Entonces, no es necesario tener 40 años, 60 años para poder impactar con el evangelio a la gente, sino que nosotros también podemos tener a Cristo desde pequeños y poder que el Señor nos utilice como somos la sal del mundo y la luz del mundo. Entonces, nosotros tenemos que ser ejemplos de pureza, señores. Y cuando nos habla especialmente de pureza, aquí el apóstol Pablo nos habla de sexualidad. Entonces Pablo menciona pureza entre muchas áreas, pero él se enfoca más, cuando habla de pureza, de la parte sexual. La parte sexual es la que más contamina al hombre, la parte sexual es la que más está llevando a millones de almas arrastradas al infierno. La parte sexual, la inmoralidad sexual, la controla un principado que se llama Asmodeo. Y ese principado tiene una organización muy bien construida, porque él sabe que esa es la parte más fácil, más difícil para el cristiano y más fácil para él poder cautivar a la juventud y también a los mayores maduros, porque hay mucha gente que, digamos, nos centramos en la inmoralidad del joven, pero hay mucha gente también que vive endemoniada y cautiva por muchos años en esta parte sexual. Entonces, en una cultura donde la sexualidad es distorsionada completamente y comercializada, por ejemplo, hablando de la pornografía, que es algo comercializado, entonces los jóvenes en Cristo están llamados a vivir por el Espíritu y no por la carne. Entonces, ¿qué sucede? Hay una red muy bien construida que utilizan los algoritmos, que el mismo Satanás utiliza todos los algoritmos para poder inyectar glúteos, inyectar senos, traseros moviéndose, mujeres exóticas, páginas azules, chores cortos. Y hoy en día hay personas que duran toda la vida intentando construir una marca, digamos una empresa, pero ahorita hay una mujer que se sube desnuda, pone una foto en Instagram y tiene 5,000 seguidores, 10,000 me gusta con una sola foto, y luego monta contenido exclusivo en redes sociales. La gente paga una suscripción y entonces llegan al éxito monetario las mujeres, pero arrastran al infierno a una cantidad de hombres y a mujeres también, enfocándonos específicamente en este tema de la inmoralidad sexual que se comercializa. Entonces, hoy en día hay una corrupción muy grande, muy tremenda, y el apóstol Pablo, nosotros en 1 Corintios 6, 18 al 20, nos habla claramente acerca de la
fornicación. Y recuerden que Jesús nos dijo que si nosotros adulterábamos en el corazón, ya estábamos adulterando. ¿Qué estaba hablando Jesucristo ahí? Estaba hablando de la pornografía, ¿cierto? Porque Él decía, si tu ojo es de caída, quítatelo. Obviamente Él lo estaba hablando en la ley, porque Jesús vino a cumplir la ley. Nosotros no nos vamos a quitar el ojo porque nos hace de pronto ver algo, ¿cierto? O la mano, porque no porque si no la iglesia estuviera llena de mancos y de ciegos, de tuertos. Pero ahí Jesucristo habla de la ley. Y el apóstol Pablo también nos decía en 1 Corintios 6, 18 que huyéramos de la fornicación, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tenemos que glorificarlo a Él. Y que todo aquel que destruye el cuerpo, Dios lo destruye a él. ¿Y qué es lo que quiere el enemigo? El enemigo lo que quiere es destruir al ser humano, ¿cierto? ¿Cuál es la forma más fácil si no es por la lujuria? Si no es por la pornografía, si no es por los deseos carnales, los deseos sexuales. Anteriormente, hace muchos años, la gente entraba a los deseos carnales. Por ejemplo, yo empecé a conocer a los 13 años todo lo que es carnalidad. Pero hay niños hoy en día que a los 8 años, a los 7 años ya tienen acceso a eso. ¿Por qué? Por el mismo descuido de los padres, de las madres, la misma ignorancia. Acuérdese que por ignorancia o falta de conocimiento mi pueblo muere. Entonces, Satanás, ¿qué hace? Se encarga también de crear ecosistemas de estrés, de trabajo, de afanes, de vendernos una vida superficial, y lo que hace es que los padres se alejan de la crianza de los hijos quedan expuestos, y él sabe que si los niños los ataca, a los jóvenes los ataca, destruye absolutamente toda la generación. Y eso es lo que está pasando. Estamos en los últimos tiempos y eso es lo que estamos viviendo hoy. Estamos viviendo algo totalmente desastroso. Yo tengo niñas aquí, yo tengo 2 niñas, y yo hablo como si fueran mayores, porque si yo no garantizo de que ellas crezcan en el fundamento, afuera nadie va a pedir permiso para meterle basura del mundo. Ay, es que estás obligando a tu hija a ser cristiano. Yo obligo a mis hijas a ser cristianas, Si usted no obliga a sus hijos a ser cristianos, déjeme decirle que debería de hacerlo, porque afuera no le piden permiso para dañarlo. Afuera el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y por qué dice buscando a quien devorar? Porque él sabe que hay personas que son indevorables. ¿Y quiénes son indevorables? Los que están en el fundamento de la palabra. Entonces, ¿cuál es la clave teológica aquí de esto? La sexualidad es un regalo. Dios nos dio ese regalo para que lo disfrutemos. Pero ¿qué quiere Satanás? Él lo que quiere es que siempre la sexualidad se disfrute fuera del matrimonio. Hoy en día la tasa de divorcio es grandísima. Los gobiernos la apoyan durísimo. El aborto durísimo. En todo hay iniquidad. Y si nosotros, como la sal del mundo, no educamos a nuestra familia, no nos educamos nosotros mismos, no estamos firmes siendo unos cristianos reales, unos seguidores de la doctrina, pues no vamos a poder garantizar lo que Dios tiene para nosotros. Y vamos a andar cristianos bien, vamos a tener salvación, claro que sí, pero vamos a vivir una vida llena de inmundicia, llena de malestar, de estrés, de cosas, no tanto por nosotros, sino porque no tuvimos, digamos que la forma de avanzar en nuestro hogar o con nuestros hijos en algo que podíamos haber avanzado o podíamos haber ejecutado rápidamente, pero por la negligencia creímos que no era necesario tomarlo mucho en cuenta, o se nos pasó por alto porque ya pasamos nosotros por ahí, y cuando menos pensamos nuestros niños están por ahí tirados haciendo una cantidad de cosas, y luego que los coge el mundo para que los suelte, se los traga y los escupe a los 15 años, y eso porque Dios los saca, pero con ayuno y oración a lo loco. A mí mi mamá me sacó 14 años después en oración de ese mundo. Entonces, mire lo que dice Romanos 6:14. Dice, el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, aquí hay que entender algo, señores. Cuando nosotros nos enseñorea el pecado, es porque nosotros vivimos en un antiguo pacto.
que era la ley de Moisés. Y la ley de Moisés fue puesta por Dios explícitamente para hacernos consciente a nosotros que nosotros éramos pecadores. Entonces, Él ya tenía un plan redentor, porque incluso Jesucristo se le aparece a Moisés en forma de una serpiente, y la serpiente se convierte en cayado. Esas son las cristomanías, ¿cierto? Cristofanías, perdón. Y hay muchas de esas, no sé si son como 12 o 15 cristofanías que es desde el principio que Jesús se viene apareciendo, pero desde el principio en plan redentor. Entonces, Abraham vivía por la gracia, pone la ley porque en la gracia pues nadie era consciente del pecado, pone la ley para que la gente aceptara un plan redentor y prepara el camino Elías para que llegue, o bueno, prepara a Juan el Bautista, que tenía el espíritu de Elías, para que llegara el redentor, y ahora sí nosotros pudiésemos vivir bajo este nuevo pacto. Y cuando nosotros entendemos el problema de los pactos es el siguiente, es que si vivimos en el antiguo, vivimos en condenación, y si vivimos en el nuevo, vivimos en gracia. Gracia no es pecar deliberadamente. En la gracia es que yo sigo a Jesucristo por amor, y que entiendo todo lo que hizo por mí, el plan redentor, por qué murió en la cruz. Y eso hace que yo ya no viva más en condenación. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla aquí en Romanos 6:14, dice que el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, pues a nosotros, si nos rige la ley, caemos en condenación. Dios te bendiga por escuchar este mensaje. Espero que haya sido de mucha edificación. Recuerde seguirnos en las redes sociales, Tribu Yenelipse, Pastor Brandon Villaquirán. También puede entrar a nuestros canales que están en WhatsApp. Y conéctese con nosotros a la Tribu School también, que tenemos una doctrina hermosísima del Evangelio de la Gracia, donde lo edificamos todos los martes a las 7 de la noche. Entonces vaya corriendo, métase a los grupos, y si usted cree que este mensaje es para algún amigo suyo y le sirve para edificación, compártalo. Déjenos un comentario, por favor, que esto nos va a ayudar muchísimo para ir mejorando nuestra calidad. Y si desea hacer alguna donación a la Tribu Yenelipse, aquí debajo en el enlace está el enlace de PayPal. La gracia del Señor esté contigo. Chao, chao.